saludo a todos aquellos que estén viendo este video. Esta vez voy a hablarles acerca del caso Tagaeri Taromenane en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia. Hablándoles ahora sí ya del caso, el 19 de octubre del 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, el territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El caso fue llevado 9 años antes y denunciaba las matanzas de estos pueblos ocurridas en el año 2003 y 2006. Precisamente el 10 de mayo del 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de estos pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció un año después acciones concretas para proteger a dichos pueblos. David Cordero Heredia, abogado de las Confederaciones de Nacionalidad Indígena del Ecuador, CONAIE, explica que entre estas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia de la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello, se destacó además a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte de este plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y de los Taromenane. 5 años después, en Washington, D.C., la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó el 30 de septiembre del 2020 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene consigo una corte, el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, respecto de Ecuador. Se trata del primer caso relativo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En sí, este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y a sus miembros, en el marco de proyectos que afectan a sus territorios, recursos naturales y modo de vida. Se refiere además a 3 grupos de hechos con unas muertes violentas de miembros a los grupos de pueblos que nos referimos en el año 2003, 2006 y 2013, y a falta de medidas adecuadas de protección en relación con 2 niñas Taromenane tras los hechos del 2013. Los Tagaeri y Taromenane son pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que han optado por vivir sin mantener contacto con la población mayoritaria. Son además conocidos como pueblos ecosistémicos por vivir en estricta relación de dependencia con su entorno ecológico. Estos pueblos viven según un patrón de movilidad estacional dependiendo de un territorio. Este territorio debe ser amplio, que les permita ejercitar su actividad de recolección y caza, así como la búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. Debido a esta estricta dependencia con el ecosistema, cualquier cambio en su hábitat natural puede perjudicar tanto la supervivencia física de sus miembros como la del pueblo indígena en sí. En el informe de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta analiza las obligaciones estatales respecto a los derechos territoriales de los Tagaeri y de los Taromenane, su regulación normativa, la forma de reconocimiento a través de la creación de una reserva natural y el nivel de protección de la propiedad indígena respecto a terceros con intereses en el uso y explotación de sus territorios. Respecto al primer punto, la Comisión concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la zona de intangibilidad Tagaeri y Taromenane, y que el Estado no demostró que existe correspondencia entre la delimitación de la zona intangible Tagaeri y Taromenane y el territorio ancestral de los pueblos. Asimismo, el Estado encontró en particular que no se han tomado en cuenta los patrones estacionales de siembra y recolección, generando, como sabemos,
contactos afectando su subsistencia y la entrega de una concesión y explotación de sus territorios intangibles a empresas ajenas al Estado. En segundo lugar, la Comisión consideró que el artículo 57 y artículo 21 de la Constitución protege la intangibilidad del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En un principio, consiste en el nivel de protección internacional que requieren dichos pueblos. Sin embargo, consideró que dicha protección se ve disminuida por el artículo 406 de la Constitución del país y 407, pues establece que la posibilidad de realizar actividades extractivas de recursos no renovables y explotación forestal en territorios intangibles con base en una declaratoria de interés nacional. Al respecto, la Corte estableció que, tomando en consideración el principio de no contacto y el de autodeterminación de los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario, no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ella pueda encontrar en tensión con la salvaguardia de la subsistencia de tales pueblos. Además de esto, la Corte observó al respecto que, si bien el proceso de autorización de los proyectos de explotación minera fue mantenida como intangible, la delimitación de la zona intangible de los pueblos Tagay y Taromenane no fue consistente con el territorio ancestral ocupado por los pueblos en aislamiento voluntario. Es entonces cuando la Comisión concluye que la protección legal de la intangibilidad no fue efectiva y que en su aplicación al caso concreto, dicha normativa no logró garantizar que cualquier restricción de la propiedad de los pueblos en aislamiento voluntario fuera compatible con los estándares aplicables. Como tercer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la determinación de la zona intangible no es una figura jurídica que cumpla con la condición de un título de pleno dominio en relación con el acceso, control, reivindicación y el uso del territorio y sus recursos, así como la protección contra todo posible contacto del Estado y de terceros. En este escenario se ha llevado a intervenciones ilegales de colonos y madereros, ello en violación a la obligación estatal de garantizar el derecho de los pueblos indígenas y de controlar efectivamente el dominio y uso del territorio sin ningún tipo de interferencia de terceros. Por último, la Comisión identificó la existencia de una asimetría respecto a la protección de la propiedad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en relación a la protección y promoción de estas iniciativas, de uso de sus territorios para fines económicos a través de la extracción de los recursos existentes en estas zonas. Asimismo, la Comisión constató la existencia de indicios de presiones ejercidas por empresas para la protección del territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que sea esta una disminución, lo cual ha generado contactos y propiciando conflictos que no han sido debidamente prevenidos por parte del Estado. Respecto a las muertes violentas de los miembros de los pueblos Tagare y Taromenane, ocurridas en el año 2003, 2006 y 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que los tres eventos son el resultado de contactos entre terceras personas y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, debido a la mencionada falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio. En el informe de fondo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esta determina que el Estado conocía de la situación de riesgo real e inmediato, pero no adoptó medidas razonables para evitar que el mismo se verificara. Por lo tanto, concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la falta de prevención de dichas muertes. Por otra parte, la Comisión se pronunció al respecto de la separación de las niñas pertenecientes a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de su comunidad tras la muerte violenta de sus progenitoras y progenitores y de otras personas en el contexto de los derechos ya mencionados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en primer lugar que la separación forzada de una persona indígena en aislamiento voluntario y su consecuente permanencia en una sociedad diferente a la suya es de una gravedad máxima, dado que el resultado puede darse en una pérdida irreparable de una condición de aislamiento, motivo por el cual dicha situación activa un estándar reforzado del Estado. En tal sentido, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la falta de esta prevención de la separación forzada de las niñas Taromenane. Esta separación forzada
produjo un riesgo para su vida y por lo tanto una vulneración de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la protección familiar de la niñez, a la identidad cultural y a los derechos culturales que toda persona tenemos. Por último, la Comisión Internacional de Derechos Humanos observó que el Estado ecuatoriano no demostró que el recurso existente en su legislación contaba con la capacidad de producir el resultado de cuestiones de designación de la zona intangible de los pueblos Tagayá y Tanomenane en relación a las características exigidas por la Convención Americana para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Cabe decir que frente a esta creación de una reserva natural coincide en parte con el territorio de estos pueblos indígenas. La Comisión consideró que no resultó claro la naturaleza jurídica de dicho territorio ni las implicaciones particulares que la protección del mismo debió tener al momento de la creación de una reserva natural, particularmente cuando la misma resultaría susceptible de ser explotada económicamente. Producto de lo anterior mencionado, la Comisión concluyó que los recursos impuestos resultaron poco claros y su idoneidad para tratar situaciones particulares de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo que explica que la parte peticionario haya activado varias jurisdicciones. En relación con este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en suma que el Estado no ofreció ningún recurso judicial para plantear reivindicaciones territoriales a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Debemos tomar en cuenta también las circunstancias particulares y que los recursos no resultaron efectivos para estos pueblos. Concluyó asimismo que los indicios de falta de una debida diligencia en las investigaciones penales, así como la renuncia de la potestad punitiva del Estado de modo no justificado, vulneraron los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial. Con lo expuesto y lo mencionado en las determinaciones anteriores, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos contemplados en el artículo 4, numeral 1, el derecho a la vida, el artículo 5, numeral 1, derecho a la integridad personal, artículo 7, numeral 1, derecho a la libertad, artículo 8.1, derecho a las garantías judiciales, derecho a la honra y a la dignidad, derecho a la niñez, derecho a la propiedad, derecho a la libre circulación y residencia, derecho a la salud y derechos culturales, derecho sobre la salud que está en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1. En el informe realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez habiendo escuchado a ambas partes, al Estado y a los pueblos afectados, en este caso los Tagayá y Tanomenane, recomienda al Estado ecuatoriano varios puntos a tomar en cuenta. El primero es identificar y delimitar correctamente las tierras y territorios propiedad de los Tagayá y Tanomenane, otorgándoles un título registrable con características de pleno dominio. Determinar adecuadamente las concesiones otorgadas que se superponen o que éstas puedan afectar el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y disponer los correctivos necesarios para garantizar el ejercicio pleno de su propiedad colectiva, incluyendo las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento del principio de no contacto conforme a los estándares indicados con el informe. Como segundo punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias y culturalmente apropiadas para la rehabilitación de las niñas Tanomenane de ser su voluntad y de manera concertada. Continuar desplegando todos los esfuerzos para determinar las necesidades de las niñas Tanomenane para un mayor bienestar conforme a su interés superior y el principio especial de protección, tomando en cuenta las complejidades propias de su situación y las graves afectaciones a sus derechos, particularmente a su identidad familiar y cultural. El Estado deberá evaluar adecuadamente las medidas necesarias para el restablecimiento del vínculo entre las niñas, así como el conocimiento de la verdad sobre su origen a través de los medios pertinentes y culturales adecuados. Como tercer punto, se recomendó al Estado continuar con la investigación penal de los hechos como muertes violentas del año 2013 de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable,
con el objetivo de esclarecer los hechos en forma completa, identificar las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto a las violaciones de derechos humanos. Además de esto, el Estado deberá informar sobre las investigaciones de los hechos del 2003 y 2006, incluyendo los eventuales resultados de los procesos de la justicia indígena y, de ser el caso, disponer de medidas necesarias para evitar la impunidad de tales hechos. Como cuarto punto, tenemos que el Estado debe disponer mecanismos de no repetición que incluyan en un marco normativo e institucional claro y adecuado a la realidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en materia de propiedad colectiva y sus derechos bajo la Convención Americana, conforme a los estándares indicados en dicho informe. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado ecuatoriano, y de una manera muy particular, implementar medidas normativas o de otra índole necesarias para que el artículo 407 de la Constitución se aplique e interprete de una manera armónica con los estándares internacionales desarrollados en el presente informe. Además de esto, también insta a que establezcan protocolos de salud y manejo sanitario ante la existencia de situaciones excepcionales de contacto, así como fortalecer también los sistemas de alerta temprana sobre los riesgos contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y medidas de prevención de conflictos en estos contextos.